La cocina se sentía más pequeña de lo habitual, con cada rincón oscurecido por las sombras de la desconfianza. Ahí estaba yo, María, con mi bebé en brazos, apoyada contra la nevera, la única superficie que no vibraba con tensión en nuestro modesto apartamento. Frente a mí, Juan, el hombre que había prometido amarme y protegerme, era ahora un extraño con los ojos en llamas por celos. Te vi, María, riendo con ese hombre, acusó Juan, su voz era un susurro cargado de veneno. No había risa, Juan. Fue solo cortesía, nada más, contesté, mi voz temblaba intentando proyectar la firmeza que mi corazón no sentía. Juan apretó los puños, su postura, un reflejo de la furia que lo consumía. Mentiras, gritó. El vecino, ese viejo entrometido, me dijo que estabas coqueteando. ¿Qué más he de creer? No te conozco así, Juan. Este no eres tú, dije con la esperanza de calmarlo, pero mis palabras parecían avivar más su ira. El silencio que siguió fue el más ensordecedor de todos, el presagio de la tempestad. En un instante que pareció eterno, el aire se movió con violencia y el ruido sordo de la madera contra la pared resonó como un trueno. No, no delante del bebé, grité, pero mi advertencia se perdió en el caos. El mundo se redujo a un instante de terror puro. Con el bebé llorando en mis brazos, corrí. La puerta del apartamento se cerró detrás de mí con el estruendo de un final, no de un capítulo, sino de toda una parte de mi vida que ahora se desvanecía. Los pasillos del edificio, que una vez me parecieron acogedores, ahora se retorcían como un laberinto. Llegué al frío abrazo del hospital, donde las luces eran estériles y demasiado brillantes, los rostros de preocupación y profesionalismo no podían ocultar su shock ante nuestra llegada. No te preocupes, cariño, estamos seguros ahora, susurré a mi bebé, mientras las enfermeras nos envolvían en cuidados y el sonido de las sirenas anunciaba la llegada de la policía para Juan. Era el fin de algo terrible, pero también el principio de algo incierto. Cada latido de mi corazón era una mezcla de miedo y una determinación recién nacida, la de sobrevivir y proteger a mi hijo, sin importar qué. La cocina aún olía a los restos de un desayuno que había preparado con amor, un amor que ahora parecía teñirse de amargura y malentendidos. El aire era denso, saturado con la energía de una discusión que se había desbordado en violencia. Juan, basta. No hagas algo que lamentarás, mi voz era suplicante, pero mis palabras no lograban traspasar la muralla de su ira. Todo esto es tu culpa, María. Si no hubieras. La voz de Juan se cortó cuando sus ojos se encontraron con los míos, llenos de lágrimas y súplicas. No recuerdo haberme movido, pero sentí el frío del suelo de baldosas contra mis pies descalzos, mi cuerpo instintivamente retrocediendo. Mi bebé, ajeno a la gravedad del momento, jugueteaba con el borde de mi blusa, una inocente distracción en medio del caos. El instante siguiente fue una ráfaga de movimiento. Vi la silla que Juan agarraba, sus músculos tensándose, sus ojos inyectados en sangre. Su voz se elevaba en un rugido que anunciaba la tormenta que estaba por desatarse. Te di todo, María. Y me pagas con engaños, gritó, mientras la silla se levantaba en el aire como la espada de un verdugo. No hay engaños, Juan. Piensa en tu hijo, clamé, aunque sabía que mis palabras eran como dardos lanzados contra un huracán. El ruido sordo que siguió cuando la silla impactó contra la pared, donde solo un segundo antes se encontraba mi cabeza, resonó en la pequeña cocina como un disparo. Fragmentos de madera y pintura se esparcieron como testigos mudos de la locura. Con mi bebé firmemente sujeto contra mí, corrí hacia la puerta. Los sollozos de mi hijo se mezclaban con el latido frenético de mi corazón. Todo estará bien, le susurré, una promesa que sonaba hueca incluso en mis propios oídos. Al salir al pasillo, mi mente repasaba frenéticamente las opciones. Sabía que tenía que poner a mi hijo a salvo, y mi propia integridad dependía de cada segundo ganado. El ascensor, no. Demasiado lento. Las escaleras, un descenso vertiginoso hacia la seguridad, hacia la ayuda.
Al alcanzar la recepción del hospital, con el rostro marcado por el terror y el brazo de mi bebé manchado de sangre, supe que había cruzado un umbral. No había vuelta atrás. ¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdenos, grité con lo que quedaba de mi voz. Las enfermeras se movieron rápido, una cacofonía de eficiencia y compasión. Mientras me hundía en la camilla, rodeada por el blanco estéril y el olor penetrante de antiséptico, supe que algo dentro de mí también se había roto, algo que no era tan fácil de curar como una herida abierta. La recepción del hospital era un bullicio de actividad, pero a mí me pareció estar sumergida en agua, todos los sonidos amortiguados y las caras borrosas. Mis brazos aún protegían a mi pequeño Santiago, y aunque el llanto había cesado, su respiración agitada contra mi pecho me recordaba el pánico que ambos sentíamos. Las puertas automáticas se abrieron y cerraron, admitiendo una ráfaga de viento caliente del desierto, mezclada con el olor a desinfectante y preocupación. «Por favor, necesitamos ayuda», grité, con mi voz rasgada por la urgencia. «Aquí». «Rápido, trae una camilla», escuché a una enfermera gritar a su compañero. En un instante, estaban a mi lado, sus expresiones severas y profesionales. «¿Qué sucedió?», preguntó una enfermera mientras otra inspeccionaba a Santiago con manos suaves pero firmes. «Mi marido, hubo un incidente en casa», tartamudeé, las palabras apenas lograban salir. «Estás a salvo ahora. Vamos a cuidar de ti y de tu bebé», me aseguró otra voz, una figura masculina en verde quirúrgico, que apareció con una silla de ruedas. Me dejé caer en la silla, exhausta, mientras Santiago era envuelto en una manta blanca y pasaba a los brazos de una pediatra. «Vamos a cuidar de tu pequeño», me dijo con una sonrisa calmada, pero sus ojos no ocultaban la gravedad de la situación. La rapidez con la que nos movieron a través de los corredores fue un contraste con mi estado mental lento y aturdido. Las luces parpadeaban por encima, una tras otra, como marcadores de un camino que había tomado un giro inesperado y oscuro. «Vamos a necesitar algunos detalles sobre lo que sucedió, pero primero, hablemos de estas heridas», dijo un médico joven mientras me examinaba con cuidado, palpando suavemente mi brazo magullado. «No se preocupen por mí, solo vean que mi bebé esté bien», imploré, la adrenalina cediendo paso al miedo y al dolor que comenzaba a manifestarse en todo mi cuerpo. «Lo haremos, pero necesitamos que estés bien también». «Eres todo para tu hijo ahora», respondió con una voz que pretendía ser firme pero no podía ocultar su compasión. Las horas siguientes fueron un torbellino. Exámenes, preguntas, informes a la policía. Todo se mezclaba en una narrativa que no quería tener. El abrazo seguro de mi hermana, que había llegado tan pronto como le llamaron, fue lo único real y sólido en el mar de incertidumbre. «María, lo superaremos», juntas, susurró, y en su abrazo, por primera vez desde que escapé de mi casa, me permití llorar. La tempestad había comenzado, pero en ese hospital, en ese laberinto de pasillos y salas de emergencia, había encontrado un refugio temporal. Ahora, debía enfrentar la tormenta que vendría después, armada con la verdad y el amor por mi hijo. Y con cada sollozo, cada lágrima que caía, algo dentro de mí se fortalecía. No sabía lo que el futuro nos depararía a Santiago y a mí, pero una cosa era segura, lucharía con uñas y dientes para protegerlo. La habitación de hospital donde me recuperaba era un santuario de calma tras la tormenta. Las cortinas se mecían suavemente con el aliento del aire acondicionado. Santiago dormía tranquilo en una cuna junto a mi cama, una imagen de inocencia que contrastaba fuertemente con los moretones que florecían en mis brazos. Miré hacia la ventana, buscando paz en el azul pálido del cielo, cuando la puerta se abrió. Una mujer policía entró, su uniforme tan ordenado como su semblante serio. «Señora García, ¿cómo se siente?», preguntó con un tono suave que me sorprendió viniendo de alguien de autoridad. «Como si cada parte de mí estuviera rota, pero mi hijo está bien, eso es lo que importa», respondí, mi voz apenas por encima de un susurro. «Entiendo que esto es difícil, pero necesitamos hablar sobre lo que sucedió. Podemos detenerlo,
Podemos protegerla, dijo ella, sacando una libreta. Asentí, tragando el miedo que intentaba subir por mi garganta. Fue Juan. Mi esposo. Nunca pensé que llegaría a tanto. Ella asintió, escribiendo mis palabras con rapidez. ¿Podría contarme exactamente qué pasó? Le conté todo, desde las acusaciones infundadas hasta el momento en que el miedo me había obligado a huir. Y entonces, con Santiago en mis brazos, corrí por las escaleras, llamé al ascensor, pero no podía esperar. Sabía que cada segundo contaba. Está haciendo lo correcto, dijo la policía, cerrando su libreta. Vamos a necesitar que presente una declaración formal una vez esté lista, pero por ahora, descanse. Después de que se fue, mi hermana Ana entró, sus ojos estaban rojos, hinchados por el llanto. ¿Cómo pudimos no verlo, María? ¿Cómo pudimos pensar que era seguro? Yo creí en él, Ana. Quería creer que era el hombre del que me enamoré, dije, sintiendo el peso de la culpa y la duda asentándose en mi pecho. Vamos a salir de esta, dijo Ana, agarrando mi mano con fuerza. Vamos a asegurarnos de que nunca te haga daño de nuevo. Los días en el hospital pasaron entre un torbellino de visitas, más policías, trabajadores sociales y médicos que me aseguraban que Santiago y yo estábamos sanos y a salvo. Pero las heridas invisibles, las del corazón y del alma, esas no eran tan fáciles de sanar. Cuando finalmente nos dieron el alta, con una orden de protección en mano y una maleta llena de incertidumbre, supe que el camino a seguir no sería fácil. Pero por Santiago, por ese pequeño ser que dependía totalmente de mí, sabía que era un camino que estaba dispuesta a tomar. Cada paso que daba hacia la salida del hospital era un paso hacia nuestra nueva vida, lejos de la sombra de Juan y del miedo que había gobernado nuestras vidas durante demasiado tiempo. Los días después de abandonar el hospital se convirtieron en una mezcla de consultas legales y noches insomnio. El pequeño Santiago era la única luz en la penumbra que ahora parecía envolver mi vida. La orden de protección contra Juan era una barrera frágil, lo sabía bien, pero era todo lo que tenía. Mi hermana Ana se convirtió en mi roca, apareciendo cada día con comestibles, palabras de aliento y, lo más importante, una presencia reconfortante. Vamos a reconstruir tu vida, ladrillo a ladrillo, decía, su determinación intentando ser contagiosa. Un atardecer, mientras Santiago jugaba con los rayos del sol que se colaban por la ventana, Ana y yo nos sentamos para hablar de estrategias. El abogado dijo que el juicio será dentro de 2 meses, anunció, pasándome una taza de café débil. ¿Y si no nos creen? Y sí. Mi voz se quebró, traicionando el miedo que intentaba esconder. María, mira lo fuerte que has sido, lo lejos que has llegado. Vamos a luchar con la verdad, respondió Ana, apretando mi mano con convicción. Esa noche, mientras Santiago dormía, la realidad de mi situación me golpeó como una ola. Mi hogar ya no era un lugar seguro, mi esposo se había convertido en un extraño violento y mi futuro era una pregunta sin respuesta. ¿Cómo pude no verlo venir? ¿Cómo pude ser tan ciega?, murmuré para mí misma, las palabras tan silenciosas como el aire que se movía en la habitación. La oscuridad parecía estrecharse a mi alrededor, pero entonces, miré a Santiago. Su pecho se elevaba y bajaba con cada respiración pacífica, y supe que no podía permitirme ser consumida por la desesperación. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas victorias y grandes miedos. Logré obtener una orden de alejamiento permanente contra Juan y comenzar el proceso de divorcio. Pero cada sonido inesperado me hacía saltar y cada sombra parecía tomar la forma de mi marido enfurecido. Todo estará bien, María. Lo superaremos, me aseguraba Ana cada noche, pero él, bien, parecía una palabra de otro idioma, extraña y distante. El juicio se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta, prometiendo un diluvio de emociones y revelaciones. ¿Estaría listo el mundo para escuchar y creer mi historia? ¿O me ahogaría en un mar de dudas y acusaciones? Cada paso que daba era un acto de fe, fe en la justicia,
fe en la protección para Santiago y para mí, y fe en que, de alguna manera, encontraríamos un camino a través de la oscuridad. Pero mientras la fecha del juicio se acercaba, sabía que mi fe sería puesta a prueba de maneras que nunca antes había imaginado. El día del juicio amaneció gris y pesado, como si incluso el cielo compartiera la carga de mi ansiedad. Santiago, ajeno a la importancia del día, jugueteaba con sus bloques en el piso del salón mientras yo intentaba tragar un desayuno sin sabor. María, hoy es solo un día. Pase lo que pase, seguiremos adelante, me dijo Ana, su voz un intento de ser el faro en la niebla que me rodeaba. En el tribunal, el murmullo de voces era como un zumbido lejano en mis oídos. Me senté rígida, cada fibra de mi ser tensa, mientras Juan era llevado al interior de la sala esposado y con una mirada que ya no reconocía. Señora García, ¿está lista para declarar?, preguntó mi abogado, su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban la seriedad del momento. Tomé una respiración profunda. Sí, estoy lista, dije, aunque mi voz temblaba ligeramente. Por favor, cuéntenos qué ocurrió la noche del incidente, pidió el fiscal, mientras me acercaba al estrado. Narré la noche del ataque, mi voz cada vez más firme conforme las palabras fluyeron, contando la verdad que había vivido. Entonces se levantó la silla, yo solo pensaba en proteger a mi hijo. Juan negó con la cabeza, murmurando algo inaudible. El juez le advirtió que permaneciera en silencio. ¿Y qué sucedió después de que huyó de su casa?, preguntó el fiscal. Corrí, con Santiago en brazos, y no miré atrás, expliqué, las imágenes de esa noche inundando mi mente como si estuvieran sucediendo de nuevo. El abogado de Juan intentó pintar un cuadro diferente, insinuando que había habido malentendidos, que tal vez yo había exagerado. Pero las pruebas eran claras, las heridas visibles y las cicatrices emocionales aún más evidentes. Señora García, este tribunal ha escuchado su testimonio y revisado las pruebas. Se ha determinado que Juan García es culpable de asalto y violencia doméstica, declaró el juez. Un suspiro colectivo llenó la sala, y sentí que Ana me apretaba la mano. La sentencia de Juan fue severa, y con ella, el final de nuestra vida juntos. Al salir del tribunal, con Santiago riendo en brazos de Ana, me permití un momento para sentir la luz del sol en mi rostro. El futuro era incierto y la lucha lejos de terminar. Pero en esa luz, encontré esperanza. María, estamos juntas en esto, siempre, dijo Ana, y supe que tenía razón. Miré a Santiago, y en sus ojos vi la promesa de días mejores. No sabía qué nos depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa, había recuperado mi voz y no permitiría que se silenciara de nuevo. Con cada paso que daba alejándome del tribunal, me alejaba del pasado y me acercaba a un nuevo comienzo, uno lleno de posibilidades y libertad. Renacer de las cenizas de mi vieja vida no iba a ser fácil, pero mientras Santiago sostuviera mi dedo con su pequeña mano, supe que tenía la fuerza para enfrentar cualquier cosa. Era el comienzo de nuestro renacimiento, y juntos, en el tranquilo pueblo de Breckenridge, siempre tocado por un sol benevolente, se erguía la casa de Eileen, un rincón de serenidad en un mundo que a menudo olvidaba la suavidad. Viuda y madre, sus días transcurrían entre el cuidado meticuloso de su jardín de rosas y el manejo silencioso de las finanzas de una familia que parecía ignorar la fuente de su comodidad. Patrick, su único hijo, era el tipo de hombre que canalizaba su gentileza en su trabajo, dejando poco espacio para ver más allá de su oficina. Su esposa, Jenny, era todo lo contrario, rápida para juzgar y lenta para comprender, especialmente en lo que respectaba a la contribución de Eileen a su estilo de vida. Una tarde, Eileen escuchó la conversación entre Patrick y Jenny mientras planificaban un viaje familiar, uno que no la incluía. Cariño, deberíamos llevar a mamá con nosotros, sugirió Patrick, su voz un murmullo suave. ¿Llevarla? No seas ridículo. Ella estará mejor aquí, haciendo lo que las viejas hacen, limpiar, respondió Jenny con un desdén que cortaba como el viento invernal de Colorado.
Eileen, que pasaba por la sala con una bandeja de té, se detuvo, apenas perceptible. Su corazón se tensó, pero su voz permaneció tranquila. No se preocupen por mí. Disfruten el viaje, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Verás, vieja, alguien tiene que quedarse y cuidar la casa, dijo Jenny, con la risa en su voz como un trazo de arrogancia. Eileen asintió, manteniendo la compostura mientras su mente comenzaba a trazar un plan. Había aprendido hace mucho que el silencio podía ser su aliado más poderoso. Cuando la casa quedó vacía, con la partida de la familia, Eileen no perdió tiempo. Sus dedos, temblorosos pero decididos, marcaron el número de un contacto que había estado interesado en la propiedad durante años. Es hora, dijo con una claridad nacida de años de ser subestimada. ¿Estás segura, verdad, Eileen? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás, advirtió el agente inmobiliario al otro lado de la línea. Más segura que nunca, respondió Eileen, colgando el teléfono con una sensación de finalidad. Las ruedas estaban en movimiento, y cuando Patrick y Jenny regresaron, la casa que conocían ya no existía. Las cerraduras habían cambiado, y la mujer que había sido su silenciosa benefactora había desaparecido, dejando atrás una nota que resonaría en sus oídos por mucho tiempo. Disfruten su viaje. En cuanto a la casa, es hora de hacer mi propia inversión. Eileen, desde su ventana que miraba al mar, ya no escuchaba las palabras afiladas de Jenny. En su pequeño refugio, rodeada de sus amadas rosas, estaba tejiendo una nueva vida, donde cada día prometía paz y cada ola que rompía en la orilla le recordaba que la libertad era el verdadero lujo. La luz de la mañana bañaba la cocina de Eileen, proyectando sombras doradas sobre los azulejos antiguos que ella misma había elegido años atrás. El reloj de pared, un regalo de su difunto esposo, marcaba el ritmo constante de un hogar que, hasta ese día, había resonado con la melodía de la familia. Eileen vertía agua hirviendo sobre las hojas de té cuando Patrick entró, sus pasos resonando en el silencio matutino. «Mamá, ¿has visto mi maletín?», preguntó, sus ojos aún nublados por el sueño. «Está en la sala, donde lo dejaste anoche», respondió Eileen sin mirarlo, su atención fija en el té que cambiaba de color, de un dorado claro a un ámbar profundo. «Gracias», dijo Patrick, antes de darle un beso en la frente y desaparecer de la habitación, su mente ya enredada en los hilos de su trabajo. Jenny apareció poco después, su presencia marcada por un aire de prisa y expectativas. «Eileen, recuerda que debes recoger el traje de Patrick de la tintorería. No estaría bien que llegáramos tarde a la reunión por tu descuido». Eileen la miró, la paciencia tallada en las líneas de su rostro. «No te preocupes, Jenny. Estará listo», dijo con calma, aunque sus manos se apretaban contra la tela del mantel. La conversación se deslizó hacia los planes del viaje, del cual Eileen estaba notablemente ausente. «Debes estar emocionada por tener la casa para ti sola», dijo Jenny, una sonrisa forzada jugando en sus labios. «Sí, será, tranquilo», contestó Eileen, su mente ya navegando por ríos de decisiones no tomadas y palabras no dichas. Patrick regresó, maletín en mano, besando a Jenny apresuradamente. «Vamos tarde, cariño. ¿Está todo listo?». Jenny asintió, sus ojos nunca encontrando a Eileen, como si ella fuera parte del mobiliario. «Sí, vámonos». «Adiós, Eileen». Eileen los vio salir, las puertas del coche cerrándose con un golpe que parecía marcar el final de una era. Y en el silencio que siguió, encontró su fuerza. «Muy bien», murmuró Eileen para sí misma, sus ojos fijos en la puerta ahora cerrada. «Es hora de hacer algunos cambios». Las horas que pasaron después de su partida estuvieron llenas de una determinación silenciosa. Cuando la familia regresó, la casa que una vez fue su hogar, el hogar que Eileen había mantenido con amor y sacrificio, había cambiado de manos. Y Eileen, la matriarca que había permanecido en las sombras, había dado un paso adelante hacia la luz, dejando atrás los desaires y la ingratitud en busca de una vida que por fin podría llamar suya.
Eileen observó por la ventana cómo el coche se alejaba, llevándose a Patrick, llena y su energía frenética. Un suspiro escapó de sus labios, un preludio a la calma que estaba a punto de romperse. Tan pronto la calle quedó desierta, Eileen se movió. Sus dedos, acostumbrados al trabajo de jardinería, ahora marcaban con determinación el número de un viejo contacto. ¿Robert? Soy Eileen. Sí, la casa, ha llegado el momento. Necesito que vengas ahora, habló con una voz que no vacilaba, que no dejaba espacio para dudas. Claro, Eileen. Siempre supiste cuándo sería el momento adecuado. Estaré allí en una hora, la voz de Robert, siempre tan calmada, confirmó la cita. El reloj continuó su marcha inexorable mientras Eileen recogía las pocas cosas que quería llevar consigo. Fotos de Patrick, su esposo, y el pequeño álbum que guardaba las fotos de las rosas de su jardín. Todo lo demás, la vida que había construido allí, se quedaría. No era una huida, era un avance. Cuando Robert llegó, su traje no podía disfrazar los años de amistad que los unían. «Eileen, ¿estás segura? Una vez que firmes, no hay vuelta atrás», dijo, pasándole los papeles. «Estoy segura. He vivido por otros durante demasiado tiempo. Es mi turno». Su firma fue un acto de rebelión, de afirmación, el primer paso de la mujer que siempre había sido y nunca había podido ser. Jenny y Patrick regresaron a una casa que ya no reconocían. «¿Qué has hecho?», gritó Jenny, su voz llena de incredulidad y algo de miedo. Eileen los enfrentó con una calma que parecía emanar de ella. «He vendido la casa. Es hora de que se hagan cargo de sus vidas sin depender de mí. Es hora de que yo viva la mía». «¿Pero a dónde irás? ¿Qué harás?». La confusión era evidente en la voz de Patrick. «A un lugar donde las rosas florecen todo el año y el mar me canta al dormir. No te preocupes por mí. Siempre supe cuidar de mí misma», dijo Eileen, su voz no era más que un suave murmullo, pero sus palabras eran tan fuertes como el acero. Mientras Eileen se alejaba, una maleta en una mano, una caja de fotografías en la otra, no miró atrás. Las voces de Patrick y Jenny se perdían en el viento que ahora soplaba en una dirección nueva, llevando a Eileen hacia su futuro, un lienzo en blanco que estaba lista para colorear con los tonos de la serenidad y el autorrespeto. El regreso de Patrick y Jenny a Breckenridge estaba teñido de un aire de satisfacción complaciente. Habían disfrutado de días llenos de sol y noches estrelladas, desconectados del mundo que Eileen había silenciosamente sostenido. Al entrar en la calle de su hogar, algo se sentía diferente. La casa de Eileen, usualmente radiante con sus rosas floreciendo en el jardín, tenía un aspecto desolado, casi ajeno. «¿Por qué está todo tan silencioso?», murmuró Patrick, una arruga formándose en su frente mientras aparcaba el coche. «Quizás tu madre finalmente decidió hacer algo útil y se fue de viaje», dijo Jenny con un tono que pretendía ser jocoso pero que no ocultaba su habitual desprecio. Pero al acercarse a la puerta principal, la verdad los golpeó como un vendaval frío. Un candado nuevo, una notificación de «propiedad vendida», adornaba la entrada. «¿Qué es esto?», exclamó Jenny, su voz elevándose en pánico. «Eileen». Patrick, confundido, buscó en su bolsillo las llaves, intentando inútilmente abrirla. «Mamá, ¿dónde estás?», llamó, como si esperara que Eileen apareciera en cualquier momento con una explicación razonable. Fue entonces cuando vieron la nota pegada a la puerta, con la letra inconfundible de Eileen. «Disfruten su viaje. En cuanto a la casa, es hora de hacer mi propia inversión. Encuentren su camino, como yo encontré el mío. Eileen. Esto no puede estar pasando. Ella no puede hacer esto». Jenny buscaba frenéticamente su teléfono, sus dedos temblorosos marcando el número de Eileen. Patrick, por otro lado, se hundió en las escaleras del porche, su mente incapaz de procesar la realidad de que su madre, la constante silenciosa de su vida, había cambiado las reglas del juego. «No contesta. No contesta».
Jane se dejó caer al lado de Patrick, su fachada de control desmoronándose. ¿Qué vamos a hacer? Debemos hablar con ella, entender por qué. Comenzó Patrick, pero las palabras se disolvían en la bruma de su shock. ¿Entender? Ella nos ha dejado sin nada. Nos ha traicionado. Jane estaba al borde de las lágrimas, una rareza que marcaba la gravedad del momento. Mientras tanto, en algún lugar a lo largo de la costa, Eileen entregaba la llave de su nueva morada a la casera, una sonrisa floreciendo en su rostro por primera vez en años. Su corazón, liberado del peso de la ingratitud, comenzaba a latir al ritmo de las olas, prometiéndole un futuro lleno de posibilidades. Patrick y Jane, sentados en el porche vacío de lo que una vez fue un hogar, se enfrentaban al desconcierto de una vida sin el silencioso soporte de Eileen. A medida que el sol se ponía, no solo marcaba el fin del día, sino también el fin de la vida que habían conocido. La ausencia de Eileen resonaba más fuerte que su presencia silenciosa. Y en ese silencio, comenzaban a entender el verdadero valor de todo lo que habían dado por sentado. El amanecer traía consigo una mezcla de matices azules y rosas que teñían el cielo, presagiando un día claro y lleno de promesas. Eileen se encontraba en la terraza de su nuevo hogar, una casita pintoresca a orillas del mar, cuyo suave murmullo la había arrullado durante su primera noche en décadas sin el peso de las expectativas de otros. En Breckenridge, Patrick y Jane enfrentaban la realidad de su nueva situación. Sentados entre cajas aún sin desempacar en un apartamento de alquiler, el lujoso espacio que una vez habían habitado era solo un recuerdo. ¿Cómo pudo mamá hacer esto? Siempre pensé que estaría allí, murmuraba Patrick, su voz cargada de una confusión dolorosa. Jane, hojeando a través de facturas y papeles, encontró una fotografía antigua de Eileen y Patrick. Ella no nos dijo nada, actuó a nuestras espaldas, dijo con amargura. Quizás fue un grito de independencia, Jane. Mamá siempre estuvo allí, en segundo plano, apoyándonos, reflexionó Patrick, comenzando a comprender el sacrificio silencioso de su madre. Independencia. Sí, claro, Jane replicó, aunque una chispa de culpa comenzaba a prender en su interior. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué haremos ahora? Reconstruiremos, supongo. Como mamá dijo, encontraremos nuestro propio camino, contestó Patrick, su mirada perdida en la fotografía que mostraba tiempos más felices. Mientras tanto, Eileen caminaba por la playa, sus pies descalzos sintiendo la frescura de la arena húmeda. Se detuvo a hablar con una vecina que pasaba con su perro. ¿Eres nueva aquí?, preguntó la vecina, una mujer de sonrisa fácil y ojos amables. Sí, acabo de mudarme a la casita al final del sendero, respondió Eileen, señalando hacia su nuevo hogar. Es un cambio grande, comentó la vecina. Pero a veces, los cambios grandes son los mejores. ¿Qué te trajo a este lugar? Eileen sonrió, mirando hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. La búsqueda de paz, supongo. Y la oportunidad de empezar de nuevo. De vuelta en el apartamento, Patrick y Jane comenzaban a reconocer la magnitud de su dependencia y la profundidad de su desconexión con la realidad. La falta de recursos era una cosa, pero la falta de agradecimiento había sido el verdadero error. Debemos disculparnos con ella, Patrick. Debemos intentar arreglar las cosas, dijo Jane, la determinación reemplazando el shock inicial. Espero que podamos, suspiró Patrick, sabiendo que el camino a la redención sería largo y posiblemente unidireccional. Eileen, por su parte, se permitía por primera vez en años hacer planes que solo la incluían a ella. Con el sonido de las olas como su banda sonora, estaba lista para componer una nueva vida, donde cada día era un lienzo esperando ser pintado con los colores vibrantes de la libertad y el autodescubrimiento. El ocaso caía sobre la playa, un espectáculo de colores que la naturaleza reservaba para aquellos dispuestos a detenerse y observar. Eileen estaba en su porche, una manta sobre sus piernas y una taza de té caliente en sus manos, contemplando cómo las olas acariciaban la orilla.
El tiempo parecía haberse desacelerado desde que llegó a la pequeña casa junto al mar. Había descubierto ritmos y rutinas que nunca había imaginado para sí misma, las mañanas de paseos por la playa, las tardes de lectura bajo el sol, y las noches de sueño profundo arrulladas por el murmullo constante del océano. Mientras tanto, en Breckenridge, Patrick y Jenny se enfrentaban a la realidad de un nuevo día marcado por la ausencia. El apartamento se sentía ajeno, y el silencio, una vez un visitante poco común en su hogar anterior, ahora era su compañero constante. Patrick, debemos llamarla de nuevo, insistía Jenny, su voz llevando un tinte de desesperación. No podemos dejar las cosas así. Patrick pasaba su mano por su cabello, signo de su ansiedad. He intentado, pero mamá parece haberse desconectado del mundo, dijo, su mirada fija en su teléfono apagado. ¿Crees que alguna vez nos perdonará?, preguntaba Jenny, la vulnerabilidad asomándose en sus ojos por primera vez. No lo sé, Jenny. Mamá siempre fue la fuerza silenciosa detrás de nosotros, y nunca apreciamos eso, reconoció Patrick, su corazón pesado con el reconocimiento tardío. La luna se elevaba ahora, un faro plateado sobre las aguas tranquilas, y Eileen suspiraba suavemente. La vida tiene una manera extraña de enseñarnos lecciones, murmuraba para sí misma. Una llamada inesperada interrumpió sus reflexiones. El teléfono sonaba con un número desconocido. Hola, contestó, su corazón dando un salto al escuchar la voz de Patrick. Mamá, por favor, escúchanos. Lo sentimos, no sabíamos, no entendíamos todo lo que hacías por nosotros, se apresuraba a decir Patrick, su voz cargada de un arrepentimiento sincero. Eileen escuchó, el teléfono apretado contra su oído, permitiendo que las palabras de su hijo fluyeran sobre ella como las olas a sus pies. Patrick, siempre te amaré, pero necesitaba hacer esto, por mí. He pasado mi vida cuidando de otros, y ahora, es mi tiempo, dijo con una voz serena que escondía las corrientes de emociones debajo. ¿Podemos verte? ¿Podemos hacer las cosas bien?, preguntó él, esperanza y miedo mezclándose en su tono. Quizás con el tiempo, podamos encontrar un nuevo camino juntos, respondió Eileen, la luna y las estrellas como testigos de su renovada fortaleza. La llamada terminó con promesas de intentar, de aprender y de crecer. Eileen miró el mar, su compañero y confidente, y supo que su decisión había desatado una cadena de eventos que podía llevarlos a un lugar de comprensión y madurez. En la lejanía, Patrick y Jenny se aferraban a la esperanza de reconciliación, mientras Eileen, a orillas del mar, se permitía soñar con un mañana donde cada amanecer traía consigo el eco de las posibilidades. El renacimiento era difícil, doloroso y hermoso a la vez. Y en ese momento,